La muerte es inevitable para cualquier ser vivo. Nosotros, el ser humano, estamos conscientes de este evento. Pero existe otro animal que también entiende este proceso, y son los elefantes. Así que aprendamos cómo los elefantes velan a sus muertos. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde aprenderás de animales. Por lo que suscríbete para que conozcas cosas tan impresionantes como esta. Comencemos con el video. Todos los seres vivos moriremos algún día. Esa es una condición inescapable de nosotros. ¿Qué pasa en aquellos que cursan este evento? Es inexplicable aún para la ciencia. Se sabe qué sucede con nuestro cuerpo. Pasa por el rigor mortis debido a la energía almacenada en nuestros músculos hasta concluir con la descomposición de nuestros tejidos. Pero aún no se sabe qué sucede con nuestro ser, ya sea que simplemente se apague todo o dependiendo las creencias hay una vida después de esta, sigue siendo un gran misterio. Para nosotros, los que vemos partir a un ser querido, se convierte en un proceso doloroso que requiere, dependiendo el momento y las culturas, pasar por un momento donde el difunto es colocado en un objeto para recordarlo, un instante de tristeza para continuar con nuestras vidas sin esa persona que nos dejó. Esta actividad es algo que presentan los humanos y se ha visto por registros antropológicos que el neandertal, el espécimen más cercano al humano, lo presentó. Pero ¿qué pasa con las demás especies? A veces los vemos tristes cuando un compañero tiene que partir, pero se puede determinar que ellos no son conscientes de esto, ya que la mayoría de los individuos ni siquiera toma en cuenta a su difunto, aunque existe una excepción, y es cuando una madre pierde a su cría, y mientras mayor sea el vínculo, es mayor este evento. Aparte de nosotros y los neandertales, se ha visto que los elefantes pasan por un duelo muy importante, tanto que tienen una actividad triste por demás, pero nos permiten que entender ellos saben de la muerte, ya que tienen una actividad enfocada a que se transmite de generación en generación. Para estos mamíferos los individuos son muy importantes, ya sean solitarios o un grupo de hembras. Son capaces de reconocer a un congénere años después de no toparse con ellos. Esto demuestra los vínculos que forman y la gran capacidad de memoria que tienen, sumado a su apego, que mientras más tiempo pasen con él e interactúan entre sí, mayor es el vínculo. Cuando estos mueren, crean una crisis en el grupo y se les puede ver efectuando diferentes acciones, pero eso depende de los hábitos del grupo. Para empezar, verifican que haya fallecido, los empujarán, se montarán sobre ellos, lo pisarán con el fin de que estos se muevan. Al no ver una respuesta, comenzarán a tocarlo con su trompa. Después de esto se juntarán más elefantes, inclusive de otras familias tienden a acercarse para efectuar la misma conducta. Todo en un silencio abismal, y solo se perciben los pasos que dan y los ligeros resoplidos que efectúan. Entre los animales vivos comenzarán a tocarse con sus trompas. Uno puede interpretar que se están consolando mutuamente, e inclusive llegan a producir lágrimas. Lo siguiente a lo que proceden, que puede tardar horas, es que comenzarán a enterrar a su difunto. Esto lo hacen de una manera arcaica, ya que cubrirán al elefante con hojas y le echan algo de tierra. A veces vuelven a visitar al cadáver días después, y en ocasiones llevan los colmillos y otros huesos a un lugar en particular. De hecho, los cementerios de elefantes son reales. Estos llevan algunos de sus restos para depositarlos con otros que han caído. Ya es muy difícil ver este evento, ya que la mayoría no muere por causas naturales, sino por cazadores furtivos. Cuando es un bebé el que muere, se puede ver a la madre llevando a su neonato fallecido, cargándolo con su trompa o colmillos. Esto es muy triste de ver, ya que es muy fácil proyectar nuestros sentimientos a lo que ésta puede estar sintiendo, y al final recurren al mismo ritual. También cabe resaltar que aun cuando los restos han pasado por el proceso de descomposición, son capaces de identificar a sus congéneres, ya que solo lo hacen con ellos y no con los de otros animales. Algo que te puede dejar impresionado es que cuando el cuidador de un elefante muere, estos también intentarán efectuar este ritual, demostrando que se forma un vínculo que ni la muerte puede romper con sus compañeros, ya sean otros elefantes o los humanos que los alimentó, demostrando una emoción que podemos denominar como tristeza y que son conscientes de la muerte. Es triste e interesante que un animal tenga esta conducta, ya que es rara, demostrando que el conocimiento de la muerte no es evolutivo, sino una cuestión de interacciones y la capacidad de entender su entorno. Así es como los elefantes velan a sus muertos. Si te gustó este video, aunque es triste, tal vez te guste este documental de elefantes. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para que conozcas más de animales. Pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás un mundo virtual de los videojuegos. Nos vemos en un próximo video.